Comunidad Tiflotec. Hola, bienvenidos. Les saluda Diego Solano aquí para el canal de YouTube de Comunidad Tiflotec. Este es un canal para personas con alguna discapacidad visual, parcial o total. Un gran saludo a todos los que son seguidores de este canal y a todas esas personas que se nos van uniendo como miembros. El canal crece todos los días, vamos hacia adelante. Mil gracias, porque sin ustedes nada de esto sería posible. También invitarles a los proyectos de Comunidad Tiflotec, grupo de WhatsApp, lista de correos, grupo en Facebook, tenemos una cuenta en Twitter para que nos sigas, tenemos un blog, una carpeta de Google Drive que es de pago, tienes que suscribirte, es muy barato el costo, así que puedes preguntar al correo comunidadtiflotec@gmail.com sobre cualquiera de los proyectos, sobre la carpeta. También en la descripción de este video te voy a dejar la dirección de correo y te voy a dejar un link que te lleva directamente para que te suscribas como miembro. Tenemos 3 niveles, 3 precios diferentes para que colabores. Los contenidos siempre van a existir sin ningún costo, pero los videos exclusivos para miembros solo van a estar disponibles para esas personas que hacen un aporte económico para poder seguir manteniendo este canal. El video de hoy trata sobre mitos y verdades de las memorias RAM, pero hoy no va a ser una explicación súper técnica, súper detallada, con aspectos muy técnicos, muy complejos que a veces muchos de ustedes no comprenden. Si te interesa saber información técnica sobre la memoria RAM, la internet, la web está llena de información referente a los detalles técnicos de la memoria RAM. Más que todo, hoy vengo a hablarles de forma informal de este tema de la memoria RAM porque me lo preguntan mucho en ocasiones y vamos a desmitificar cosas que se dicen de la memoria RAM. Lo primero que les voy a contar es que la memoria RAM es una memoria volátil. ¿Qué significa volátil? Que la información que la memoria RAM contiene se borra en cuanto se apaga el equipo o en cuanto se reinicia el equipo. Toda la información o todos los datos que se almacenan en la memoria RAM se eliminan en cuanto se apaga o se reinicia el equipo. En esta memoria RAM, los programas guardan datos que necesitan para poder trabajar en el sistema operativo. Recordemos que el sistema operativo es un software grande, gigante, que contiene a su vez otros software más pequeños que son los que utilizamos para correos, para email, para WhatsApp, para navegar por las redes sociales, navegadores web, etcétera, para cualquier tipo de programa. Estos programas están almacenados en el disco duro, pero deben ser cargados en la memoria RAM para poderse utilizar por el procesador. ¿Por qué así? Porque el disco duro, aunque este sea de estado sólido de los modernos, no es lo suficientemente rápido para que el procesador los pueda utilizar y poner en funcionamiento en el sistema operativo. Recuerden que esta es una explicación muy simple. Recuerda que puedes buscar información más detallada en internet y vas a tener toda la información al detalle. Como les estaba diciendo, el disco duro es demasiado lento, aún así sea de estado sólido, M.2, NVMe. Sin importar el tipo del disco duro, siempre es más lento y el procesador necesita un sistema, en este caso la memoria RAM, para poder accesar a los datos o la información que requiere para poder poner en marcha el programa y que podamos trabajar con él. Esta es una información, como les digo, muy relevante, importante, que debemos de conocer para entender cómo funciona el hardware de nuestro equipo y cuál es el rendimiento que nos va a dar el sistema operativo y los programas. Una vez explicado esto, voy a pasar al siguiente punto. ¿Cuánta memoria RAM necesito en mi computadora? Eso es algo muy subjetivo. La cantidad de memoria RAM va a depender de tus necesidades informáticas. Si, por ejemplo, eres una persona que navega por internet, usa documentos de Word, escucha música, ve películas, ve videos de YouTube, etcétera, usa
o utiliza redes sociales, hay un mínimo de memoria RAM recomendado. Antes se recomendaba 4 GB de RAM, pero hoy en día lo mínimo que debes de tener son 8 GB de RAM, para que el sistema operativo nunca trabaje forzado con la memoria RAM, ya que si la cantidad de programas o el programa en cuestión va a consumir mucha memoria RAM, si tuvieses 4 GB de RAM, ya el sistema operativo está consumiendo memoria RAM, porque recuerden, la información incluso del sistema operativo tiene que cargar datos en esta memoria RAM para poder funcionar. Entonces vas a ver que el sistema operativo ocupa espacio en la memoria RAM. También el lector de pantalla que utilicemos, sea JAWS o NVDA, va a ocupar espacio en la memoria RAM. Toda esa información se debe ir sumando y cada vez va a ser más memoria RAM la que va a ser ocupada. Si tenemos solo 4 GB, esta cantidad de memoria se va a ver comprometida en algún momento. ¿Por qué? Porque se va a ir llenando la memoria RAM. Estos datos se van reemplazando o actualizando constantemente. Entonces, los programas, incluso el Windows, el lector de pantalla, va sobreescribiendo información en la memoria RAM para que ésta pueda ir trabajando en tiempo real los programas o lo que requerimos usar en la computadora. Ahora, 8 GB de RAM. 8 GB de RAM nos dan un margen mayor para que esta memoria RAM no se sature y podamos, por ejemplo, tener varias ventanas abiertas. Por ejemplo, ya tenemos el sistema operativo, ese es uno que suma. Tenemos el lector de pantalla, en nuestro caso personas con alguna discapacidad visual, ya también suma. Si abrimos un documento de Word, también suma. Si abrimos un navegador de internet, también suma. Y así tenemos que ir agregando todos esos programas o procesos del sistema operativo que se van agregando a la carga de la memoria RAM. ¿Cuánta memoria RAM necesito? Como les digo, 8 GB de RAM hoy en día en 2023 es lo mínimo que les recomiendo. ¿Cuánto es la máxima cantidad de memoria RAM que requiero? Muy subjetiva la pregunta, dependiendo lo que vayas a hacer. Yo les diría a ustedes y les recomendaría que 16 GB de RAM es lo bueno hoy en día, es lo óptimo de tener. 32 GB de RAM, excelente. 64 GB de RAM, estupendo. 128 GB de RAM, increíblemente bueno. Ahora, si tengo mucha memoria RAM, ejemplo 32 GB de RAM, ¿voy a utilizar toda esta memoria RAM? No, no la vas a utilizar, excepto hagas cosas muy complicadas para una computadora o muy pesadas como edición de video, animación en 3D y tengas que trabajar con software de renderizado de imágenes. Por supuesto, una persona con una discapacidad visual jamás va a trabajar con software de este nivel, jamás va a editar video a alta definición, etcétera. Por lo tanto, entre 16 GB de RAM, 32 GB de RAM está más que bueno para nuestro colectivo, ya que esto nos va a garantizar una fluidez del sistema operativo para que la computadora trabaje bastante bien. Ahora, vamos con otro mito. Entre más memoria RAM, más rápida va a ser mi computadora. No. Esto es algo que muchos creen y está equivocado. La memoria RAM no te hace más rápido tu computadora. La memoria RAM te permite tener más cosas abiertas a la vez, como las que ya dije. Tenemos procesos del sistema operativo, tenemos al lector de pantalla, tenemos un documento de Word, un navegador de internet, podemos tener varias pestañas abiertas en el navegador, varias páginas de internet, podemos tener varios documentos de Word abiertos, podemos tener documentos de Excel abiertos, podemos estar comprimiendo un archivo en RAR o en zip, etc. Por eso los procesadores de hoy en día son multitarea, nos permiten realizar varias funciones o tareas a la vez. En eso es lo que nos va a ayudar la memoria RAM, sostener esa cantidad de cosas a la vez al mismo tiempo. Entre más memoria RAM tengas, más cosas abiertas y funcionando a su vez vas a poder tener. Si solo tienes 4 GB de memoria RAM,
que es el caso más extremo, o menos de esto, significa que tu computadora no podría tener tantos procesos abiertos a la vez. Y cuando tú superas la capacidad de la memoria RAM, esta computadora se empieza a poner más lento. No es porque el procesador no pueda hacer las cosas que requiere, es porque la memoria RAM se está llenando y por lo tanto se va alentando porque tiene que trabajar con muchas cosas a la vez. Por eso la memoria RAM en mucha cantidad nos brinda esa versatilidad de tener holgado el funcionamiento del sistema operativo. Si saturas la memoria RAM, si la llenas, tu computadora se alenta. Y entre más se va llenando, más se va alentando la computadora. No tiene nada que ver con el procesador. Ya en otro video hablaré de los procesadores y los mitos que existen con este tema del proceso. Ya una vez aclarado también este tema de cuánto ocupo memoria RAM, cuánta memoria RAM se necesita, cuánto es el mínimo, vamos con otros mitos. ¿Puedo poner memoria RAM de distinta frecuencia y distinta cantidad? Bueno, vamos a explicar lo que es la frecuencia. La frecuencia es la velocidad con que la memoria RAM va a trabajar. Existen 1333, 3200, 3600, 4200, etc. Esas son las frecuencias de la memoria RAM. ¿Puedo poner memoria RAM de diferente frecuencia? Sí puedes. No es lo más recomendado para un óptimo rendimiento, pero sí se puede. ¿Puedo poner memoria RAM de distintas capacidades? ¿Qué significa la capacidad? Que tengo una memoria RAM de 4 GB, tengo otra memoria RAM de 8 GB. Sí las puedo poner, pero una recomendación en este caso: se pone primero la de 8 GB y de segundo la de 4 GB. Siempre va a ir la más grande primero en los slots. Por lo general, las tarjetas madre de las computadoras o las computadoras portátiles tienen una ranura, 2 ranuras para poner memorias RAM. En computadoras portátiles y en computadoras de escritorio podemos tener 2 ranuras o 4 ranuras. Los tipos o generaciones de la memoria RAM está DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 hoy en día. ¿Puedo combinar de estas generaciones? No puedes combinar. Si tienes DDR3, solo puedes usar memoria RAM DDR3. Si tienes DDR4, solo puedes usar memoria DDR4. Y a su vez, de igual forma, con la DDR5. ¿Cómo funcionan las memorias RAM en parejas o simples? ¿Qué significa esto? Vamos al punto de simples. Simple es que tú tienes solo una memoria RAM. Ahí trabaja en single channel o canal simple. Si tienes 16 GB en una memoria RAM, pues va a trabajar bien. Pero en dual channel o doble canal, si tienes 2 memorias de 16 GB, se van a turnar estas memorias para los procesos o para los datos que se almacenan en ellos. Entonces, un pedacito del dato se almacena en la memoria 1 y otro pedacito se almacena en la memoria 2. Esto va a ayudar a que el sistema trabaje más holgado, más rápido también. Las dos trabajan en pareja para ayudar a los procesos. Pero no te preocupes, porque si solo trabajas en single channel, también va a trabajar bien. Si por ejemplo tengo una computadora que tiene 4 ranuras para poner 4 memorias RAM y tengo 3 memorias RAM colocadas y son 4 ranuras, según tengo entendido, puede ser que me equivoque, cuando ocurre este caso, están trabajando en single channel las 3 memorias, porque lo ideal es que los 4 slots o las 4 ranuras en la tarjeta madre estén siendo ocupados los 4, para que así trabaje en dual channel todos los slots. Entonces, lo ideal cuando tengas 4 slots de memoria o 4 ranuras de memoria RAM es que o uses 2 o uses 4. Pero no pasa nada si la usas en single channel. También la memoria RAM va a verse favorecida porque vas a tener más memoria RAM. Después puedes poner el 4º slot o el 4º canal para que trabaje en 2 pares en dual channel. ¿Qué más les puedo contar de las memorias RAM? Las memorias RAM se dañan. Sí se dañan.
¿Puede ser que mi computadora falle porque una memoria RAM esté parcialmente dañada? Sí. Puede ser que tu computadora esté dando un mal rendimiento porque una de las memorias está parcialmente dañada. ¿Cómo puedo saber si una memoria RAM está dañada? Existen software que pueden hacer test a las memorias RAM. Incluso Windows 10 y Windows 11 tienen un software para el test de la memoria RAM que tiene que reiniciarse la computadora para empezar el proceso de escaneo de las memorias RAM. Esto es antes de que inicie el sistema operativo. Aquí en el canal de YouTube de Comunidad Tiflotech tengo un tutorial donde se explica esto. Existen software como uno que se llama Mentest, que también sirve para hacer exactamente lo mismo que les acabo de explicar, solo que debe ser cargado en un pendrive USB y debe ser cargado antes de que el sistema inicie, y se le debe dar por lo menos una hora del test de rendimiento para obtener un resultado fiable de el escaneo de las memorias RAM. También otra forma de probar las memorias RAM es, si tienes más de una, solo dejas conectada una de las memorias RAM, la prendes a ver cómo funciona la computadora con una sola memoria RAM, después la quitas, pones la otra memoria, vuelves a repetir el proceso, pruebas cómo funciona. Si la segunda prueba con la segunda memoria empieza a dar fallos, determinas que es esa segunda memoria la que está fallando. Si tienes más de 2 memorias RAM, tienes que repetir este proceso con cada una de ellas hasta determinar cuál memoria RAM es la que tiene el fallo. Si por ejemplo conectas una memoria RAM al primer slot y esta no funciona, la computadora da un error, no detecta que está la memoria RAM conectada, significa que esa memoria RAM por completo está dañada, no funciona, se quemó por alguna razón. Los slots de las memorias RAM, cuando tenemos 2, tenemos A1, B1, de izquierda a derecha. Cuando tenemos 4, tenemos A1, A2, que sería el 1 y el 2 de izquierda a derecha. El 3 sería B1 y el 4 sería B2. Entonces, si tienes solo 2 memorias RAM, si colocaras cada una de ellas en el slot o ranura A1 y A2, esta memoria RAM, este par de memorias RAM te van a trabajar en single channel. Tienes que colocar una en el A1 y la segunda en el B1 para que trabajen en dual channel. ¿Qué otra cosa les puedo decir? El polvo y la humedad pueden hacer que mi computadora baje el rendimiento o que una de las memorias RAM empiece a fallar. Sí lo puede hacer. Incluso el polvo y la humedad pueden dañar la memoria RAM. Así que les recomiendo que estas memorias RAM deben ser limpiadas. Cada una de ellas se debe limpiar con limpiador de contactos. El slot o ranura en la tarjeta madre también debe ser limpiado con limpiador de contactos. El limpiador de contactos es volátil, se volatiliza. ¿Qué significa esto? Que después de unos segundos o minutos se seca solo. Por eso no tienes que preocupar de que el limpiador de contactos es dieléctrico, no tiene reacción con la electricidad, pero obviamente esto se debe hacer con el equipo apagado completamente y desconectado de la electricidad. No sé si se me olvida algo con respecto a la memoria RAM. Espero que todo esto esté quedando muy claro, porque ustedes me realizan estas consultas de la memoria RAM y creo que es importante saber que la memoria RAM no hace tu equipo más rápido. El que determina que tu computadora sea rápida es el procesador. El procesador determina cuántos procesos puedes tener activos, cuántos multiprocesos puedes tener a la vez. Incluso les voy a contar otro detalle. Muchos creen que la memoria RAM afecta todo el funcionamiento de la computadora y no es cierto. Es una mezcla entre un buen procesador, una buena cantidad de memoria RAM y un buen disco duro. Estos 3 elementos de hardware nos garantizan, si están bien equiparados, bien balanceados, nos garantizan un rendimiento óptimo de nuestro equipo. Recuerden, la memoria RAM no hace más rápido el equipo, sino que nos ayuda a trabajar más holgado y a tener más cosas abiertas a la vez. Entre más memoria RAM,
sí va a trabajar mejor el equipo. Entre menos memoria RAM, más limitaciones vamos a tener. ¿Hasta dónde es necesario tener la memoria RAM? Hasta donde tú juzgues que la ocupas y la necesitas. Ninguna computadora trabaja igual, nadie usa los mismos programas, nadie tiene las mismas necesidades. Así que cada uno de ustedes juzgará cuánta memoria RAM requiere. También acordarse muy bien que entre más memoria RAM tengas, más alto el costo de nuestro equipo, ya que estas memorias RAM terminan siendo un poco costosas y eso es algo importante de valorar. Pero si requieres la memoria RAM por gusto o por necesidad de trabajo, pues nada, ponle 16, 32, 64 o hasta 128. La verdad es que tú eres el dueño de tu equipo, de tus necesidades y tú eres el que sabes cuánta memoria RAM requieres. A lo mejor tú dirás, yo no ocupo tanta memoria RAM, con 8 GB está más que bien, pues perfecto. O otra persona dirá, no, yo ocupo 128 de memoria RAM, aunque no la utilices toda. Sabes que tienes un margen muy grande para poder trabajar con tu equipo y este siempre te va a dar un muy buen rendimiento. Por supuesto, si tienes un procesador muy básico, al ponerle mucha memoria RAM, no vas a obtener mucho rendimiento en poder de procesamiento, ya que la memoria RAM solo te ayuda a sostener los procesos y las tareas de los programas, no la velocidad de la computadora, ni la capacidad que tenga esta para trabajar con muchos procesos a la vez. Así que todo es una suma de hardware y software. Espero que esta breve explicación te haya servido. Te recuerdo, si quieres tener detalles técnicos sobre la memoria RAM, búscalo en internet. Si te gustó esta charla, por favor déjame una manita arriba, suscríbete al canal, déjame comentarios, suscríbete. Me voy despidiendo, Diego Solano, se cuidan. Comunidad Pixeltech.